Bueno, y estamos en contacto con el doctor Jorge Portero. Jorge, ¿estás allí? Sí, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo has escuchado a Margarita Stolbizer? ¿Cómo estás viendo el programa? Y en realidad, lo que más me interesa, ¿cómo estás viendo la Argentina? Bueno, mira, es un momento para reflexionar muy difícil, porque hay una susceptibilidad en todos que hace que a veces lo que uno quiera decir con la mejor intención se tome para mal, o porque se piensa que se le pone, como dijo el oyente anterior, se le busca el pelo al huevo, o al revés, que se dejan viejas banderas para constituir una especie de bloque de apoyo a alguna de las medidas que se toman, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar de escaparse de esa dicotomía, de esa polarización que hace que todo se vea en función de esa lucha o de esa pelea prepandemia, digamos, ¿no? Uh-huh. Sigue estando, sigue habiendo intereses como había antes, pero parecería que hay situaciones que ameritan un nuevo análisis, inclusive porque va a cambiar el mundo. No sé si va a cambiar como nosotros quisiéramos cada uno que cambiara, porque eso también es uno de los defectos, ¿no? Que cada uno dice, yo pensaba que lo ideal era la reforma agraria, entonces dice, ahora después de la pandemia hay que hacer la reforma agraria inmediata y profunda. Yo pensaba que la solución era la criptomoneda de no sé cuánto, entonces ahora si viene la criptomoneda. Y por ahí falta explicar cómo se van a producir esos cambios y si de la crisis a veces nos salen fortalecidos los sectores más poderosos justamente Claro. del sistema, ¿no? No es tan fácil que la crisis es una oportunidad y entonces se va a dar la gran revolución que todos de alguna forma o algunos esperan. Mi reflexión es que hay cosas que sí son criticables, según mi punto de vista, por supuesto, y es, por ejemplo, cuando el equilibrio de Alberto, por ejemplo, se pierde cuando para defenderse hace esas comparaciones con lo que pasa en otros países. Uh-huh. Entonces dice que si seguimos el modelo sueco hubiéramos tenido tantas muertes. Eso es, yo sé que lo hace para defenderse de ataques tan irracionales como por ahí la defensa que él ensaya, pero es una cosa, digamos, que no resiste el menor análisis. Hay miles de circunstancias que influyen, entonces no se puede traspolar la situación de un país desarrollado frente a una pandemia que aparte en algunos casos es una lotería, porque cae en un lugar y no en otro. No es algo tan simple que depende solamente de las medidas que tomemos. Y depende del estado de desarrollo del país, de la política y la decisión que hayan tomado, si están de acuerdo con la estrategia del rebaño, con la estrategia de la cuarentena. O sea, si privilegian determinado nivel de actividad económica. O sea, no se puede hacer esas comparaciones. Él ya las hizo una vez con lo de Chile. No conviene porque te enemistás sin ningún tipo de sustento y de digamos de consecuencias buenas para nuestra situación. Fuera de eso, que fue un exabrupto, el mismo exabrupto que tuvo el día que dijo que el fútbol iba a venir antes o alguna cosa de una persona que al estar expuesta y habla tanto seguramente va a decir alguna cosa que después la realidad le desmiente. Pero esto de analizar las distintas estrategias y criticar y decir nosotros fuimos mejores que otros, me parece que es algo, primero, que no debe hacerse porque jugaste recién el primer tiempo del partido. Entonces no podés decir, y el COVID es el Barcelona, entonces no podés decir que porque va 0-0 ya estás, ya empataste el partido y te salvaste del descenso. No sabés. Uh-huh. Esas son las cosas que no es un problema de Alberto, es un problema de todos nosotros, de toda la sociedad argentina, que de alguna forma saca conclusiones apresuradas y quiere extrapolar esas conclusiones dándole validez universal, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, mi reflexión es la prudencia al hablar
y la necesidad de entender que todas las soluciones son a un fenómeno que en cada lugar y en cada momento tiene distintos vectores, distintas realidades a las que se enfrenta, y que entonces erigirse ni en el culpable ni en el gran solucionador del problema. Yo creo que hay que actuar con humildad, hay que, ¿cómo podría decir?, hacerse fuerte, tomar medidas, no ser cobarde, pero también entendiendo que es una realidad compleja que nadie puede dominar y que nadie está en condiciones, salvo, digamos, criticar exabruptos, como puede ser alguno que ha dicho Trump o Bolsonaro, que bueno, que eso se ha ido de la mínima lógica, ¿no es cierto? Pero aún así, creo que el tema de la economía, el tema eso es una de las reflexiones que quería hacer. La otra es que nosotros estamos viendo con la pandemia lo grave de un proyecto neoliberal que, además de las consecuencias que siempre se enuncian, tuvo otra, que es la segmentación de la sociedad. Uh-huh. Estamos absolutamente segmentados. Estamos segmentados en el sentido que somos jubilados que ganan la mínima, jubilados que no ganan la mínima, trabajadores en negro, trabajadores en blanco, trabajadores del AMBA, trabajadores del interior, monotributistas, o sea, que gente que paga el gas, pero que como tiene una sola vivienda paga menos, tiene una tarifa social porque es jubilado, y entonces el Estado, cuando tiene que tomar medidas, o sea, esto se hizo teóricamente porque el neoliberalismo dijo, el gas hay que pagarlo a precio real. Entonces empezaron a crear numerosas excepciones, numerosas variantes, y hoy tenemos una sociedad que cuando el Estado quiere aplicar las medidas, se encuentra con un universo tan disímil que casi cada persona tiene una situación distinta frente al Estado, frente al fisco, y entonces las medidas universales, que son las más fáciles de aplicar, así es, como esa que propones vos, digamos, el ingreso básico universal. Claro, como el ingreso básico universal, aparecen como algo injusto, como algo que va a beneficiar a todos, cuando en realidad son las únicas medidas de aplicación más o menos posible, porque las otras son medidas que en la aplicación se transforman en utópicas, porque ¿cuántas personas que están en una condición logran el beneficio que a esa condición teóricamente le corresponde? ¿Cuántas personas pueden hacer el trámite para inscribirse en Internet, que le piden un código, que se olvida el código, que o sea, uno encuentra que esta sociedad tan fragmentada, con el verso de que nos pone en la justicia total a cada uno, porque al que cobra menos le cobra menos gas, al que cobra, termina siendo un zafarrancho, distintas situaciones que ni siquiera las arregla ni la planilla Excel, ni la Internet, ni todos los procedimientos binarios que tratan de organizar esto. Así es. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo el llamado, la vamos a seguir igual, ¿eh? Bueno, es para plantear un poco algo diferente. Me alegro mucho que hayas podido hablar con Margarita, que sigue siendo una de las de los puntales. Esto no quiere decir que uno esté de acuerdo en todo lo que dijo, pero que sigue siendo unos puntales de esta nueva alternativa ética que sigue pendiente en la Argentina, nacional y popular. Bárbaro, bueno, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y un abrazo, y siempre valorando lo que vos haces con ese programa y con todas tus acciones. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Bueno, hemos hablado con el doctor Jorge Portero,